Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en Popular Televisión. Hoy con ya el pleno de invitados, la presencia habitual de don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y de nuestro filósofo de cabecera, como le llamamos de forma cariñosa, don Roberto Rey. Muy buenas. Un saludo. Muy buenas. También colaborador de esta casa con su programa Emprendedores. De nuevo ya en el curso que se nos avecina. Tiene usted unas vacaciones muy largas, ¿eh? Sí, pero bueno, ha habido trabajo también. Ha habido trabajo. Sí. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos una semana con muchas noticias positivas, muchas también menos positivas o negativas, y vamos a hablar, vamos a empezar con lo positivo, aunque esto positivo habrá que también verlo. Me estoy refiriendo que hoy podíamos leer en la prensa que el Ministerio de Hacienda está pensando en la creación de un fondo de liquidez para autónomos. Ha fracasado algo en lo que teníamos mucha esperanza, que era precisamente el asunto del IVA, el no pagar el IVA hasta que la factura fuera devengada. Sin embargo, eso ha creado unos gravísimos problemas con grandes empresas y al final este sistema que pensábamos podía ser bueno ha fracasado. Ha fracasado no porque la idea fuera mala, que era buenísima, sino porque la ley que han parado, o el reglamento, mejor dicho, que han parado el sistema, y al no ser universal, porque las grandes empresas tenían otras condiciones, no ha funcionado. De esto se ha dado cuenta afortunadamente el Ministerio de Hacienda y habla en el Consejo de Ministros de este viernes, se habla de la creación de ese fondo de liquidez para autónomos. Algo hay que hacer, lo decíamos en el último programa, para que la liquidez llegue a los mercados. Don Aurelio. Bueno, esto yo creo que sí, que crear un fondo es absolutamente necesario, porque se va viendo que todas las fórmulas que se vienen arbitrando en relación con la financiación de las empresas pues están fracasando estrepitosamente. Se habían puesto muchas esperanzas y se ha hablado mucho de lo del IVA, la recuperación del IVA, pero se ve que ha sido un fracaso pues por la forma de instrumentalizar. Exactamente. Bueno, esto se está dando. También se pensaba que, y además es algo que se viene pidiendo, que la actuación del Banco Central Europeo pues podía ser la solución para la financiación de las pequeñas empresas, que es la gran mayoría de las empresas españolas y son las que dan trabajo, pero bueno, se ha visto también que ha sido un fracaso por la obcecación de los bancos de resolver sus propios problemas, pero no querer resolver en absoluto el problema de las empresas. Parece que están empecinados en que las empresas ni creen trabajo ni resuelvan sus problemas financieros, porque de esta manera el Estado tiene que estar en sus manos. El Gobierno está absolutamente en sus manos. Si ellos resuelven el problema de las empresas, lógicamente los ingresos del Estado vienen por otras vías, que serían los impuestos, que serían la seguridad social y no sería el endeudamiento. Mientras esto no lo hagan con las empresas, es una estrategia que yo estoy seguro que tienen los bancos. Mientras esto se siga produciendo de esta manera, pues el Gobierno está en sus manos y solo le queda para financiarse el endeudamiento con la banca. Después de la intervención de don Roberto, precisamente al respecto, va a hablar de un informe de esta misma semana del Banco de España, de unas causas que nosotros aquí hace meses, incluso algún año ya, explicamos. Don Roberto. A mí lo del IVA me parece que es muy necesario resolverlo, porque hay mucho autónomo que tiene ahí un peso insostenible para poder funcionar habitualmente. Y el cómo, bueno, pues esto, para esto están los políticos, ¿no? Para gestionar. Sí, pero el reglamento ha fracasado, claro. Porque han sido muy pocas empresas. ¿Por qué? Porque había empresas, sobre todo grandes, que hacían a las pequeñas que ese sistema no les venía bien y no voy a decir que les chantajeaban, que es una fuerza, no, les presionaban para que no utilizaran ese sistema. Luego la ley, el reglamento, como dice don Aurelio, no ha dado resultado. Aunque la idea es buena, la instrumentalización ha sido mala. Claro. Entonces, ahí quería yo un poco incidir, porque yo estoy observando en los últimos tiempos que hay muchas iniciativas erróneas. Es decir, que se ponen en marcha y al cabo de muy poquito tiempo se observa que no son válidas, que no son viables. Entonces, mi reflexión, este verano, cuando usted decía que he tenido muchas vacaciones, pero también he tenido mucho trabajo,
porque he aprovechado para contrastar Ya un está, poco. usted como sociólogo, como investigador en la meditación, Sí, desde su punto de vista. en el comentario con la gente, que es una cosa muy útil, porque a veces no bajamos a la calle a hablar con la gente, que es la que verdaderamente tiene la verdad, ¿no? De tal manera que esta sucesión de iniciativas, errores, que a mí me llama la atención. Es decir, ¿cómo planteo la iniciativa? ¿Desde dónde la planteo para que no funcione? Es decir, tendríamos que plantearnos hacer una iniciativa con un previo estudio, con un previo análisis, para que esto responda a lo viable, porque estamos haciendo iniciativas en lo económico, en lo social, en incluso lo personal, que luego no dura ni 2 meses. A propósito de lo que decía antes don Aurelio, nosotros hace tiempo diríamos que uno de los problemas de financiación que tiene la economía española es que hoy el crédito está en pocas manos, es decir, la concentración de bancos, la concentración de entidades. Bueno, pues en un informe del Banco de España de esta semana, he aquí que reconoce eso y que dice que es un grave problema la falta de competencia para la reactivación del crédito. Así, textualmente, informe del Banco de España. Y yo me pregunto, claro, y es verdad, ¿y qué se ha hecho con la colaboración del Banco de España en los últimos 9 años? Cargarse las entidades para concentrar en unos pocos. Y ahora ustedes vienen diciendo esto, si esto no hace falta ser un sabio. Es decir, a más entidades y más grandes, menos competencia. A menos competencia, menos riesgo. Menos riesgo y el dinero está en manos de menos personas. Si hay más entidades pequeñitas, medias, porque no hay que hablar del tamaño, hay que hablar de su saneamiento, es decir, de su vida. Usted puede tener una economía de hierro en su endeudamiento, tener un endeudamiento severo y su economía ser muy pequeña y tener una capacidad fiscal. Y uno puede tener un elefante o un rinoceronte y ese no estar tan sano como usted, que es más pequeño, ¿no? Es decir, que para que no se me entienda mal, que no trato de poner ningún ejemplo, Dios me libre, es la primera palabra que me sale. Es decir, esta es la realidad, don Aurelio. Sí, es que Es el contrasentido de esta semana, informe del Banco de España. Claro, pero vamos, es que a mí me sorprende que con, en fin, las personas tan sesudas, con tantos conocimientos que tenemos hoy en la economía, que solamente vienen a explicarnos lo que ya ha sucedido. Nunca hacen ese ejercicio para prevenir los problemas, preverlos y que no se produzcan, ¿no? Explicar la catástrofe, yo creo que eso ya no hacen falta grandes conocimientos porque la hemos vivido y la conocemos. Y esa es la situación en que está España. Económicamente, financieramente, estamos viviendo una gran catástrofe. Uno de los problemas viene dado porque se han cargado, porque han devorado, precisamente estos que hoy nos hablan de estas cosas, han devorado lo que representaba el 50% del sistema financiero español, que eran las cajas de ahorros. El tamaño, la proporcionalidad tiene que haber, o sea, yo digo que el tamaño tiene que estar relacionado con aquellos a quien se sirven. No creo que para una casita pequeña de una familia necesiten 24 criados, eso será para un palacio. Para resolver problemas de una región como era Cantabria, una entidad como Caja Cantabria no necesitaba más tamaño porque la experiencia y los hechos han demostrado que era viable y que resolvía problemas. Por tanto, a mí ahora que no me cuenten que es que las entidades tienen que ser grandes. ¿Qué hacemos con una gran entidad? No, se hará ese contrario. Pues que impone su criterio. Yo estoy viendo y ahora... se reparten el mercado entre las 8 las 10. Claro, un problema añadido ahora para las familias, que además incide precisamente en la disminución del consumo. Es que antes hay gente que tenía pequeños ahorros, que tenían depósitos en los bancos, no digo ya lo que les han timado, no hablo de las preferentes, que ha sido un timo, hablo de los pequeños depósitos que tenían. En este momento, estas familias van con 10, 20.000 euros a un banco y se lo desprecian. Adoptan una actitud activa para que se lo lleven, no se lo quieren pagar y le hacen una oferta pues inadmisible, de un 0,40%. Y esto lo he vivido el otro día con una familia que me lo comentaba. Pues, pero mire, un 0,40%
decían, mire, no, y además es que va a tener usted problemas porque para pagárselo tal. Le ponían pegas porque no les interesa, porque el Banco Central Europeo, esa entidad, acaba de coger 3.000 millones al 0,15. Le voy a dar una cosa. Es otro problema que se está creando. Les voy a decir una cosa que al respecto es clara. Ustedes entran en los digitales y cada vez en más digitales verá que se ofrece por parte de pequeñas entidades o prestamistas o grupos de tal, tiene usted, pida 12.000 euros, plazos, etcétera, etcétera. Es decir, esa banca por menor se está transformando y entra a través de la red. Yo creo que no con las mismas garantías, porque se está abandonando un sector que usted dice. Luego entran los tipos de interés, son abusivos la mayoría de los casos, pero que muchas personas tienen que ir a recurrir a eso. Luego se demuestra que el crédito cooperativo, la creación de cooperativas de crédito o de entidades pequeñas que aunque sean privadas trabajen con una ficha del Banco de España, con todos los controles añadidos, es algo fundamental, ¿no, Roberto? Sí, porque además estamos hablando del autónomo, del pequeño empresario que tiene un proyecto próximo a la entidad le conoce, es decir, toda esa relación que se generaba en esa red que de alguna manera estaban las cajas detrás, ¿no? Esta red de proximidad, esta red de conocer el proyecto, conocer a la persona. Es decir, es perfectamente posible compatibilizar una gran entidad con supereconomía universal, con lo próximo, lo local y el conocimiento de esa persona, de ese proyecto, de su talante en la vida, de su actitud, de su prestigio, de su experiencia. Es decir, este señor ha sido comerciante, entonces pues conoce su negocio. ¿Por qué no le podemos plantear una financiación de 12.000, de 15.000, de 20.000 euros? Porque está en algo que él sabe hacer. Bueno, a partir de enero los ciudadanos vamos a tener un poquito más de dinero si las retenciones que cobramos por nómina van a bajar. Se habla de que esto puede relanzar la economía. Se habla que en este Consejo de Ministros, aunque no es oficial, subida del 0,25 para las pensiones. Bien, hay que intentar aumentar la demanda interna, porque las noticias que leíamos esta semana es que de nuevo parece que la demanda interna, que parecía que se reanimaba, y de hecho los datos apuntan que la primavera se ha reanimado, vuelve a caer, don Aurelio. Bueno, yo creo que está muy bien. Yo no quiero, en fin, echarle a usted nunca ningún jarro de agua fría. No, pero yo lo reconozco. Siempre viene en plan optimista y dice, me gusta. Vamos a hablar de buenas noticias. Es que, mire usted, me da poco entusiasmo cuando usted me habla de lo bien que va o que puede ir esto. No, trato de decir me da un cosas. poco frío. Yo no, bueno, tampoco No, quiero pero tampoco soy realista. Yo digo datos y digo, vamos a esperar, porque tengo que pensar. Yo creo que tampoco siendo unos cenitos adelantamos nada. Ahora, tampoco ser un falso optimista tonto, tampoco. Bueno, no quiero decir. Es manera también de provocarle un poco a usted. Sí, pero yo me parece bien. Para eso están las diferencias. Pero luego viene el señor filósofo y nos dice una idea y nos saca de la realidad. Pero bueno. Es que yo no veo ninguna claridad. O sea, el que ahora nos digan en Europa y nos diga el ministro Guindos que bueno, que esto parece que se enfría, es que no se había calentado en absoluto. Esto seguía frío. El consumo, ha habido un poco de consumo, pues porque la gente lleva unos años apretándose el cinturón, llega el verano y dice, hombre, vamos a hacer algo, vamos a vivir un poco, ¿no? Pero la realidad es esta, los problemas están ahí, están absolutamente todos los problemas. Están los problemas de la pequeña empresa que sigue cerrando, el paro que está ahí, vamos, puede haber pequeños repuntes estacionales, pero que no supone, el consumo sigue bajando, la deflación la tenemos ahí a tiro de piedra, que indica cuál es la situación del consumo en este país. Es decir, no se está resolviendo ninguno de los problemas que tenemos. Todo pasa por una vía que es la financiación de las empresas. Y el gobierno tiene, la única salida que tiene para resolver esto es empezar a buscar métodos de financiación o bien paralelos, o bien obligar a los bancos o paralelos a los bancos. Tendrá que buscar un sistema, dice, vamos a ver, si el Banco Central Europeo, que yo creo que más prácticamente no puede hacer,
ha puesto ahí una cantidad de dinero ingente, que ha hecho lo mismo que han hecho en Estados Unidos, solamente que en Estados Unidos ha llegado inmediatamente a familias y a muchos empresas. bancos, Muchos bancos, claro. Y pequeñitos y locales. Pero no, aquí están en manos de dos, y bueno, otros dos aquí hay más 6, pequeños, 8 cuatro bancos grandes. que tienen una actitud absolutamente despótica, que tienen sus estrategias y que, en mi opinión, les importa un pimiento la marcha de la economía española, mientras ellos, sus necesidades de dar crédito, lo tengan satisfecho con las peticiones semanales del Estado. Qué duro es usted, don Aurelio, don Roberto. Pues yo pienso que la economía está muy relacionada con el desarrollo, pero con el desarrollo de las personas y de la sociedad. Nosotros tenemos la tendencia de ver la vida en casillas. Aquí metemos la economía, aquí metemos la política, aquí metemos la salud. Entonces, desde esa visión, la economía la vemos como una casilla. Entonces, este tema de me vas a sacar, Me gusta que lo saques, que sea un todo, de acuerdo. me sacas de mis casillas, ¿no? Este es un poquitín el propósito de este curso. Vamos a ver si conseguimos sacarnos de las casillas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la economía, mientras el modelo que ha generado la situación no le transformemos, no podemos avanzar. A lo mejor hay repuntes, hay aspectos, pero estamos repitiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque las personas y la sociedad están en el mismo sitio. Es decir, no ha habido una transformación. De tal manera que mientras no empecemos a mezclar en la casilla de la economía algo de desarrollo personal y de desarrollo social, no podrá haber transformación. En definitiva, si no se une de forma inexorable la economía a la ética, a los valores, no vamos a salir de esta. Claro. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Mire, la prueba es esta, que la vamos a tocar a la siguiente. Una orden de Naciones Unidas y de la Unión Europea, es decir, estoy refiriéndome a una orden internacional que acaba de producirse, que ya lo habíamos anunciado, pero que tenemos que volver a hablar. El cambio de las estadísticas europeas del PIB, porque se une Muy interesante. la prostitución, el tráfico de drogas, bueno, el I+D, que me parece muy bien que no estuviera eso, que no estaba, eso sí que no tiene sentido, que ha sido lo que más ha aportado, etcétera. Esto supone que España va a poder contar con 2.000 y pico millones más de euros en su endeudamiento, etcétera. Italia creo que es más, porque la economía sumersa es, como dicen ellos, es mayor, en fin. A mí me parece esto es que nos hacemos trampas con el de decir, una economía que no contribuye, que no paga impuestos, que es opaca, que no sabemos realmente lo que es, porque sí se dan a cuantificaciones, pero yo creo que estas cuantificaciones incluso son mayores de las que han dicho, pienso yo, etcétera. Por una cuestión que Naciones Unidas y la Unión Europea dicen, no, vamos a ponerlo esto en las estadísticas. Ha habido unos países nórdicos que ya llevan 6 meses con ellas. A mí me parece que estamos en este mundo, porque esto no es un tema de España, y no nos duele espenda, estamos volviéndonos locos. Estamos volviéndonos locos. Estamos entrando en un cinismo universal. Me parece. Porque lo que hay que hacer es combatir esto y conseguir impuestos de esto. Porque si estos impuestos, por un lado se combaten, digo, aparentemente, pero luego no, pero esto lo utilizamos como medio, es decir, es el relativismo. El relativismo, esto me interesa, lo utilizo. Porque el relativismo ha entrado tanto en el ser humano occidental y en general, que esto me interesa, es verdad. Esto no me interesa, no es verdad. La vara de medir respecto si me interesa o no me interesa. Me callo, don Aurelio. Bien, yo creo que yo en muchas ocasiones, cuando se ha hablado de la economía sumergida, que se orientaba hacia esa pequeña empresa, hacia ese señor que está en el paro, que lo mandaba el vecino pintar una habitación, y hacia ese lado se desviaba y se hablaba de la economía sumergida como que eso era el gran delito, cuando sabemos cuál es la verdadera economía sumergida. Yo salía casi siempre con lo que ya llegó a parecer un latiguillo, que mirase en la droga y la prostitución. No en la prostitución
a los proxenetas, no a esas pobres víctimas que andan deambulando A los por ahí. grandes grupos opacos que Claro, trabajan. esos grandes grupos. Eso lo he dicho sistemáticamente a lo largo de 3, 4 años en la radio cuando hemos tenido alguna cosa y aquí. Y efectivamente ahí hay unos grandes recursos que se mueven, pero usted ha dicho muy bien, eso ponerlo en la contabilidad oficial, pues a mí me parece que es en raya con lo inmoral. Y que Naciones Unidas sea que lo haga, la que lo hace Naciones Unidas y que lo diga la Unión y que Europea. además lo empiecen hasta a valorar, que te hablen de 9.000 millones de euros que van a salir, con lo cual el PIB aumenta. Eso sí que es hacer una trampa en el solitario, porque de pronto nos hemos encontrado que nuestro PIB ha aumentado y que nuestra capacidad de endeudamiento aumenta, pero vamos a ver, no es la realidad, nos estamos engañando. Seguramente que eso está ahí, pero no es este el tratamiento que yo creo que hay que darle, de oficializar esa contabilidad. Otra cosa es que se evalúe, que tal, pero no darle el carácter formal que se está dando a algo que es perseguible y que es absolutamente ilegal. Porque además se le está dando hasta un cierto carácter de que se tolera. No, pues es que ese es el relativismo. Se asume, Claro. Sí, porque se va asumiendo poco a poco valores en todos los tipos. Y el problema, y me separo un poco de la economía, es que los líderes de opinión no hacen pensar a las personas, porque a las personas hay que poner, miren, hay que pensar en esto, que esto tiene estas cosas. No, como se las entrene con los programas de corazón y con otro, y que sea muy rápido, y una noticia tapa la otra tapa la otra, aparece esto y se dedica al otro. Entonces vivimos una rapidez, el ser humano no piensa en la trascendencia. Cuando se están tomando una serie de decisiones que las próximas generaciones van a deplorar y nos van a tachar, estoy seguro que volverá su mismo como auténticos energúmenos. Yo estoy absolutamente convencido. Por ejemplo, el decir ahora mismo que el tema económico tiene que ver con necesidades individuales y sociales no resueltas de la infancia es como una cosa tremenda. Es decir, la gente, nuestros espectadores dirán, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué cosas dice? Entonces, debajo de lo que se manifiesta, o sea, lo manifiesto es una cosa, pero debajo de eso hay otras fuerzas que es donde no queremos entrar y que se manifiestan económicamente, pero no son económicas, entendiéndolo como lo entendemos en esta sociedad. Quiero decir que la felicidad, ¿por qué? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Es decir, ¿por qué no se empieza a contemplar en el PIB valores y conceptos y aspectos que son generadores de economía? Por ejemplo, entonces, la felicidad, el estado de ánimo. ¿En qué medida yo soy más eficaz y puedo generar una satisfacción de mis necesidades y de mi entorno mejor si yo estoy más en contacto con unos sentimientos de felicidad? Yo me encuentro mejor, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no invertimos en eso? ¿Por qué no invertimos en desarrollo? Y por buscar la esperanza, y con esto vamos a acabar. Ayer leía que el dueño de Virgin, la gran compañía, y además que ahora está haciendo en proyectos aeroespaciales, etcétera, el australiano este tan multimillonario, ha dado orden a su equipo que las vacaciones las pueden coger cuando quieran. Los días de descanso cuando quiera, bajo su responsabilidad, porque ellos sabrán para el buen funcionamiento. Ha dicho que en Inglaterra y en Estados Unidos tiene que cambiar porque la gente tiene que descansar, tiene que tener tiempo para el ocio, etcétera. Y dice, yo no voy a poner los días que pongan, ellos sabrán bajo su responsabilidad cuándo es el trabajo. Lo ha hecho en 180 trabajadores que están bajo su disciplina, pero lo quiere hacer en los 50.000 que trabajan en Virgin. Hombre, en la compañía aérea tendrá que tener un orden, porque si no, igual cogen pilotos y se quedan sin pilotos. Pero ese es un objetivo. Este señor, que ha ido siempre por delante en tecnología, por eso es una de las fortunas más grandes del mundo, se está dando cuenta que se está abandonando el humanismo, que estamos haciendo robots y que el proceso productivo quiebra. Y que por ese camino no vamos a ningún sitio. Lo he leído ayer y la verdad que me ha dado una alegría. Porque a ese ejemplo, este hombre marca siempre tendencias. Bueno, este hombre marca tendencias. Esto es casi tan viejo como el mundo, ¿no? Ya Freud
habla de las motivaciones y ya dice que la gente vive por instintos de vida, instintos de muerte, eros y tánatos, ¿no? La pirámide de Maslow, que es mucho más actual, pues ya establece una escala de valor, de motivaciones, pues que mueven a la gente, y yo lo he vivido en las empresas, en la empresa en que he trabajado durante muchos años, donde la motivación se estimaba y se valoraba, ¿no? Creo que no es nada nuevo. Lo que pasa es que hoy en la empresa pues rige la irracionalidad, la presión absurda, yo diría que la prepotencia, y hay poca valoración. El humanismo, como muy bien dice usted, prácticamente ha desaparecido, cuando es el valor fundamental de la empresa. Bueno. Una empresa no puede funcionar si los aspectos humanos y los valores humanos no se tienen en cuenta y no se cuidan. Pues con estas noticias de Virgin, del dueño de Virgin, una de las grandes fortunas del mundo, pero que es un personaje atípico, siempre ha sido atípico, porque gasta mucho dinero en investigación. Bueno, pues ahora está con la carrera aeroespacial por su cuenta. Su primer dispositivo ha sido el primer dispositivo privado que se ha puesto en órbita. Con pasajeros, en fin, ahí está ahora con ese viaje a la Luna que quiere organizar dentro de 2 años, en fin, es un personaje especial. Con imaginación y con visión. Sí, tiene que haber, nos falta mucho en esta sociedad actual, gente generosa, porque, bueno, pues aprovechamos la muerte de ébola, de este médico de San Juan de Dios, que pues será noticia en unas horas. Y estos ejemplos buenos que hay que llevar a la sociedad y no los programas basura. Pero en fin, en eso estamos. Pero tenemos que movernos desde aquí, desde esta pequeña ventanita que es Popular Televisión. Vamos a machacar sobre ello. Es nuestra razón de ser, no otra. Don Roberto Rey, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, pues hasta el próximo fin de semana. Paz y bien, amigos.